nosotros formaremos parte de un gobierno, en cabeza o en segundo lugar, o apoyaremos un gobierno en la posición en la que sea, dentro o fuera, solo si es para cambiar radicalmente esas políticas. Si no es así, que pacten con el Partido Socialista y que obtengan la investidura del Partido Socialista. Migratoria, fiscal, energética, agraria. Bueno, he dicho unas cuantas y podría decir más, pero es lo primero que me ha salido porque creo que es lo urgente para recuperar el pulso nacional, la seguridad en las calles y cambiar lo que atenta más evidentemente contra el sentido común. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros. Hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia, porque Vox está personado en todas las causas de corrupción contra el gobierno. No, lo que hay es un tirano que pretende mandar a los jueces, pretende mandar a los periodistas, pretende terminar con la oposición y que pretende también, parece, quemar a la prensa internacional presentándose en las redacciones para pedir cuentas, ¿no? Creo que lo tiene muy difícil. Creo que la huida hacia adelante de Pedro Sánchez no augura nada bueno para él y a los españoles nos debe poner en alerta porque es cada vez más peligroso y va a hacer todo lo posible por resistir. Yo creo que esa última noticia de que el presidente del gobierno se ha presentado en la redacción de un medio extranjero para protestar por una portada que afectaba a su mujer, que está siendo juzgada en los tribunales españoles y que está imputada por diversos delitos, demuestra qué tipo de personaje está en estos momentos en el Palacio de la Moncloa. Todas las instituciones pretenden manejarlas, como maneja el Parlamento, dando órdenes a la presidencia del Parlamento Nacional para intentar amordazar a la oposición. No nos dejan ni bromear. Yo me he dirigido al presidente del Gobierno repetidamente como majestad y he sido reprendido por la presidencia del Parlamento diciéndome que eso solo estaba reservado para el rey, que yo no podía dirigirme hacia el presidente del Gobierno. Dice, hombre, ya lo sé, pero usted no me va a prohibir la ironía. En fin, están dispuestos a todo y yo creo que tenemos que ser conscientes. Creo francamente que los españoles ya lo son, teniendo en cuenta las dos legislaturas que hemos padecido, las mentiras con las que accedió al poder en la primera. Creo que con un mandato completamente ilegítimo y el modo en el que ha accedido al poder en la segunda, con una amnistía absolutamente inconstitucional, comprando una investidura y por tanto con un mandato que creo que es ilegal. Pero claro, ¿de quién depende? La Fiscalía. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Hablando de la Fiscalía. El viernes es la inauguración del año judicial. Parece que hay movimientos dentro de los jueces y de los fiscales para hacer algún tipo de demostración. Ya veremos cuál. El señor Feijóo ha dicho que no va a asistir. Lo que tiene el PP es que siempre es un poco cagapoquito. Entonces no ha dicho que no va a ir para protestar, sino porque tiene una cosa con Ayuso y entonces no puede ir. Bueno, yo no sabía que Feijóo había sido invitado a la apertura del año judicial. ¿A Santiago Abascal le han invitado a la apertura del año judicial? Pues la verdad es que me lo he preguntado cuando he leído que el señor Feijóo no iba a asistir. Yo no recuerdo haber sido invitado durante estos años. En todo caso, nosotros no hemos asistido a los eventos institucionales de estos años ni a la celebración de la Constitución porque hay que hacerlo junto a aquellos que están destruyendo la Constitución y por lo tanto tampoco queremos asistir a este tipo de eventos y menos aún teniendo en cuenta cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se reparten los cargos en los tribunales, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Yo creo que el problema del Partido Popular no es solo de debilidad, es de estafa. ¿Qué está protestando el señor Feijóo? Si ha pactado el reparto del Consejo General del Poder Judicial con Sánchez, si el Partido Popular se ha repartido el Tribunal Constitucional con Sánchez. He leído que ya no quieren recurrir al Constitucional porque Cándido Conde Pumpido, según dice el Partido Popular, es el Negreira de la política. Si lo han puesto ellos. Si el Partido Popular ha votado a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Entonces el problema es que tenemos una mafia en el gobierno y una estafa en la oposición. Y Vox no va a ser cómplice de ninguna de las dos. Vamos con el tema de la inmigración, porque si ha habido uno de los... Bueno, ha habido muchos elementos que Vox sacó al debate público cuando eran intocables y que ahora se han convertido ya en... Y vamos a hablar de varios de ellos, por cierto. Se han convertido ya en objeto común de debate porque son la realidad. Y el fundamental ha sido desde mi punto de vista, el de la inmigración, sobre todo por el patetismo con el que se está manifestando en la sociedad española en los últimos días. Hace solo apenas 10 días, en fin, teníamos un discurso absolutamente apabullante por parte del poder contra Vox, contra las palabras de Santiago Abascal acerca del Open Arms, etcétera, y rápidamente todo eso se difuminó por el efecto trágico, lamentabilísimo, de la violación de Hortaleza, que solo es en realidad un caso más de los muchos que están ocurriendo.
La pregunta es si eso tiene arreglo. No, no preguntaré lo del Open Arms porque ya se ha hablado mucho sobre ello. Lo que sí que quería preguntar es políticas concretas, es decir, ¿cómo se arregla esto? Claro, el arreglo no es fácil y nosotros no seremos los que digamos que el arreglo es fácil, porque el destrozo hecho con estas legislaciones durante 30, 40 años nos ha colocado en una situación de absoluta indefensión. Y hoy vemos a algunos protestar un poquito cuando son los responsables de esas políticas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar radicalmente las políticas que se han hecho desde el inicio, desde el punto de vista de la defensa de las fronteras, desde el punto de vista de la devolución de quienes entran ilegalmente, hacerlo en caliente, en templado, en frío o como sea necesario, desde el punto de vista de la vigilancia de nuestros mares, desde el punto de vista de la persecución de las ONGs que colaboran con el tráfico de seres humanos y que se enriquecen de esa manera, desde el punto de vista de la deportación de quien está ilegalmente en nuestro suelo, es decir, de quien ya ha cometido un delito para entrar en nuestro país, desde el punto de vista de quien, siendo legal, comete delitos en España y debe ser expulsado también. Claro, algunas de estas cosas ya las dicen las leyes. El problema es que tampoco se ponen en marcha. Que después, esos que tienen una orden de deportación no son deportados. Y vemos que andan por la calle y que vuelven a cometer un delito. Es el caso del violador de Hortaleza, que dicen que tiene 17 años. No lo sabemos. Entre otras cosas porque la señora Ayuso se niega a hacer las pruebas de edad, igual que el señor Mañueco, a esos que llaman menas. El problema es dantesco. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, mandar un mensaje distinto a las mafias del tráfico de personas y a las ONGs. Yo por eso dije el otro día, ese barco hay que confiscarlo y hundirlo. Porque ese es un mensaje muy claro. Que cuando llegue a las mafias y a las ONGs que colaboran con las mafias, pues probablemente se piensen dos veces venir a España. No hace falta hundirlo, se puede poner el barco en el sentido contrario. Desde España a Marruecos, a Argelia, a Mauritania, o donde haga falta para devolver a todos los que vienen ilegalmente. No, es que no los quieren aceptar. Digo, ¿quién? ¿Marruecos? ¿Con quien España tiene esas excelentes relaciones? Especialmente el presidente del gobierno después de cambiar su posición sobre el Sáhara. ¿Marruecos? ¿Con quien Europa tiene esas excelentes relaciones, financiando muchas de las infraestructuras que necesitan los marroquíes desde el punto de vista de los regadíos y de cosas que aquí ya ni se permiten? O sea, resulta que Marruecos se niega a acoger a sus propios menores. ¿De qué estamos hablando? Lo que tenemos es unos políticos incapaces y traidores en España y en Bruselas, que son los responsables de estas políticas, y hay que decirlo. La solución no es fácil, y el que diga que es fácil miente. Pero algunos tenemos voluntad de solucionarlo y de empezar a cambiar las cosas. Y hay que hacerlo, creo que sin remilgos, con una valentía extraordinaria y diciéndole a la gente la verdad. ¿Que hay leyes que impiden las deportaciones? Habrá que cambiar esas leyes. Y el que no las quiera cambiar, que lo diga. Y si no, que pregunten a los españoles si quieren cambiar esas leyes. O que pregunten a los europeos, porque no preguntan a nadie. Y hemos visto que de todo aquello que acusan a Vox para llamarnos xenófobos, cuando preguntan a los españoles en las encuestas, y lo dicen periódicos no muy amigos, resulta que el 70-80% de los españoles están con nuestras posiciones. ¿Por qué no lo consultan en un referéndum para cambiar esas políticas? Bueno, yo creo que hay que hacer tanto que es difícil contestar a esta pregunta, que es muy compleja realmente. Otro asunto de los que Vox desde el principio había planteado, contracorriente del debate público, y que ahora empieza a ser contemplado como algo que efectivamente hay que hacer, es la cuestión autonómica. Vox desde el principio iba con un discurso anti-estado de las autonomías, contra el estado de las autonomías, o al menos de rectificación del estado de las autonomías. Mucha gente no lo entendía, daba la impresión de que España era consustancialmente autonómica, pues lo que ha conseguido construir la cultura política de ese último medio siglo. Pero desde la riada de Valencia hasta los incendios de este verano, cada vez más gente ha visto objetivamente que el estado de las autonomías no funciona. Es decir, que hay problemas objetivos de funcionamiento. ¿Son problemas del modelo? ¿Son problemas de los políticos? ¿Es posible hacer las cosas de otra forma? ¿Hay que modificar el sistema de las autonomías? ¿Hay que eliminarlo? ¿Hay que readaptarlo? Bueno, son problemas derivados del modelo y derivados de los políticos. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que todo el mundo conoce nuestra posición contraria a este modelo de las autonomías, que nos arruina, que nos enfrenta, que nos divide y que se ha convertido en ineficaz. Claro, porque aparentemente la cuestión competencial está muy clara cuando no hay problemas. Y en cuanto hay un problema, la cuestión competencial se convierte
en una maraña inexplicable y la competencia no es de nadie y la responsabilidad no se sabe de quién es. Y nos encontramos autonomías gobernadas por el PP ante una situación absolutamente dantesca en Valencia, con una riada que provoca una cantidad enorme de muertos y unos incendios terroríficos en los últimos días, y resulta que esos gobiernos no quieren pedir la ayuda al gobierno central. Y el gobierno central no quiere dar la ayuda, porque prefiere que la gente se ahogue o que el monte se queme y los pueblos se quemen, con tal de echar la responsabilidad a otros. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida. Y lo que demuestra es que cuando hay esas dificultades competenciales y hay partidos de distinto signo, el sistema no funciona. Mientras tanto, los españoles abandonados, ahogándose y muriendo. Y luego, claro, con una responsabilidad compartida que va más allá del modelo, y es la de las políticas que nos llevan a estas situaciones. Tanto en Valencia, donde se niegan a limpiar los barrancos, como se niegan también a construir las infraestructuras de presas que estaban previstas, como en lo relativo a los incendios. Prácticamente imposible limpiar los montes, queda prohibido, imposible hacer cortafuegos. ¿Y luego qué pasa? Que cuando se prende la mecha, los incendios son imparables. Y sale luego el terrorista climático que tenemos por presidente del gobierno a decir que esto es culpa del cambio climático. Pero delincuente, si hay 100 personas detenidas o investigadas que han prendido fuego. El problema es que el fuego corre más por las políticas verdes del Partido Popular y del Partido Socialista, que las pactan en Bruselas y aquí hacen como que se pegan. Y el problema es que la gente se ahoga más por las políticas verdes del Partido Popular y del Partido Socialista, que las pactan en Bruselas mientras aquí hacen que se pegan. Esto, por cierto, nos lleva a otro elemento de los que Vox venía planteando y que también era tabú hace unos años y que ahora mismo prácticamente es una convicción general en el pueblo español, que es la desconfianza hacia las políticas comunitarias en Bruselas. Hace muchos años era algo intocable, no se podía cuestionar que de Bruselas viene la luz. Hoy, tanto por las políticas agrarias como por las políticas climáticas, que en el fondo responden al mismo patrón, cada vez hay más gente que desconfía de esas políticas. Vox es un partido euroescéptico, es un partido eurófobo, es un partido que tiene políticas alternativas desde el punto de vista comunitario. ¿Aplicaría otras políticas contra lo que eventualmente pudiera decidir la Comisión Europea? Vox es un partido de patriotas españoles que tienen aliados en Europa y un partido de gente que siente que Europa es nuestra y que Europa existe porque los españoles la hemos defendido. Nosotros no tenemos ningún problema con Europa, tenemos problema con un sistema político europeo que nos está condenando. Pero claro, cuando hablamos de las instituciones europeas, de los burócratas de Bruselas, a veces la gente dirá, ¿pero quiénes son esos? Pues el PP y el PSOE, que gobiernan en Bruselas. El PP y el PSOE, que gobiernan desde hace 30 años en Bruselas. Y algo más se debe saber. Hay alternativas a ese gobierno y a esos pactos. Porque ahora mismo hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, que es la de Patriots, conservadores y reformistas, y el Partido Popular, que podría pactar con esas fuerzas políticas de las que nosotros formamos parte, en el caso de Patriots, y hemos formado parte de conservadores y reformistas y seguimos manteniendo una gran relación. Y esas fuerzas, junto al Partido Popular, si el Partido Popular quisiera, habría una mayoría que podría cambiar las cosas. Pero el Partido Popular no quiere. El Partido Popular quiere pactar con el Partido Socialista. Y lo demuestra en Bruselas, lo demuestra en Alemania. Cuando en Alemania puede haber un cambio y se pueden empezar a cambiar las cosas, lo que hacen es demonizar al segundo partido de Alemania, Alternativa por Alemania, y pactan con los socialistas y los verdes. Y no solo eso, mienten durante la campaña electoral. El canciller alemán dijo que había que cerrar las fronteras y deportar a quien entrara ilegalmente en Alemania, y al día siguiente de conocerse los resultados y ver que podía pactar con los socialistas, afirmó de manera explícita que todos habían dicho en campaña que eran partidarios de cerrar las fronteras, pero que en realidad ninguno estaba de acuerdo con eso. Yo recuerdo los tiempos en los que veíamos aquí las noticias que había dimitido un ministro en Alemania porque había una frase de su tesis doctoral plagiada. Ahora te mienten directamente a la cara en las elecciones, te lo dicen al día siguiente y te fastidias. Entonces, has empezado a hacer un editorial sobre el poder. Ese es el problema, que ya han perdido por completo el respeto a los pueblos. Y todos son presos de unos intereses y de una élite de la que forman parte, que nos quiere llevar por otro lado sin preguntar nada, sin preguntar sobre políticas migratorias, sin preguntar sobre políticas verdes y sin preguntar sobre políticas de género, que son, por cierto, las políticas a las que ha hecho referencia hoy el presidente del gobierno cuando se ha sentado con Starmer. Ha dicho, esto es lo que nos une, y las ha mencionado, y es lo que le une también con el Partido Popular en Bruselas.
Está muy bien eso de la colusión popular socialista, porque parece que tiene mucho que ver con la continuidad de las políticas económicas en España en los últimos 50 años, muy en particular en el hecho de que hayamos renunciado a una proyección industrial propia, etcétera, ¿no? Daba la impresión de que estábamos relativamente cómodos viviendo de sectores que funcionan bien cuando al prójimo le sobra el dinero, como es el caso del turismo y la construcción. Las cifras de este verano son letales en términos turísticos. Y hay Vox, que hasta hace poco era un partido que fundamentalmente se manifestaba como un partido anti, ha empezado también a hacer propuestas sectoriales que hemos traído aquí en este programa y bueno, son más o menos discutibles, pero que en todo caso sí que son merecedoras de debate porque es verdad que significan un cambio de criterio. Una de ellas es la económica, por ejemplo, que estuvo aquí exponiendo Figueredo en su día. ¿Es posible? Es decir, ¿eso no es realmente un desafío soberano frente a alguien que va a decir quédate quieto que tu papel aquí es otro? ¿Te refieres a las instituciones de Bruselas? Sí, y no solo ellas, los mercados, el Banco Central Europeo, todas esas cosas. Bueno, yo no sé quiénes son los amos del Partido Popular y del Partido Socialista, pero sí sé quiénes son los dueños de Vox. Y son millones de españoles que han votado unas ideas dichas de manera muy clara. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie que no sean los españoles que nos han votado, incluso muchos de los que no nos han votado, pero a los que defendemos. Y por lo tanto a nosotros no nos da miedo ningún mercado ni ninguna institución supranacional. Y por eso he dicho que hay que cambiar todas las leyes que haya que cambiar para proteger nuestros intereses. Todas las leyes migratorias, todas las leyes de género y todas las leyes económicas que nos están hundiendo y las que están hundiendo el campo. ¿Que hay cosas que van contra la legislación europea? Pues habrá que cambiarla. Y para eso hace falta mayorías que existen. Y si no se cambia, insisto, y yo sé que quizá hay gente que nos está oyendo y digo, jo, qué desesperación, ¿cómo le estás sacudiendo al Partido Popular? No, estoy diciendo la verdad. Si esto no se cambia es porque el Partido Popular no quiere que se cambie. Ahora mismo hay mayorías en el Parlamento Europeo para cambiar radicalmente todas estas políticas. Pero claro, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, pero es interesante. Es decir, efectivamente, digamos que la colusión popular socialista en Bruselas es manifiesta. Pero al mismo tiempo tenemos, tanto en Alemania como en Francia, ahora mismo, gobiernos presididos por personas que pertenecen a ese ámbito, tanto Bayrou en Francia como Merz en Alemania, que han anunciado ya medidas económicas draconianas, se acabó el estado del bienestar, objetivamente son políticas nacionales que van a ir contra esos pactos que se han tomado en otras partes, o en Bruselas en particular, no pueden ir de otra forma. Aquí está pasando algo que no es normal. O sea, pero ¿quién ha dicho, es verdad, pero quién ha dicho que eso era insostenible? Hace 10 años. Nosotros. Y mientras tanto, los que nos han traído esta situación, los que han convertido en insostenible el bienestar de los europeos, entre otras cosas, porque quieren compartirlo con toda África, ¿quiénes han sido? Pues precisamente esos dirigentes alemanes y esos dirigentes franceses, algunos tan ponderados, como Merkel, como Chirac, han sido ellos. Entonces ahora nos vienen unos en Francia a decir, hay que recortar 45.000 millones este año. Bueno, eso será porque no has recortado 10.000 hace 4 años y otros 10.000 hace 3 años. Entonces ellos son responsables de habernos traído a esa situación y de haber querido que el bienestar europeo fuera un bienestar universal. Y hoy vemos cómo también está el debate en Francia de que termina la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales. Claro, es que hay cosas que van contra el sentido común. Y cuando lo hemos dicho nosotros, ¿qué han hecho? Insultarnos, llamarnos xenófobos, racistas. Bueno, no es una frase. Nosotros nos ha llamado racistas el presidente del gobierno antes de ayer en Televisión Española. Ha dicho que Vox piensa que una persona de un color es superior a una persona de otro color. Hay que ser imbécil para decir eso. Y mentiroso, y desaprensivo. Bueno, pues el imbécil del presidente del gobierno lo ha dicho sobre Vox. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto Macron, su amigo Macron, está pensando en que ya no se paga la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes ilegales. Justo lo que dice Vox. Porque lo que dice Vox es de sentido común y es lo que exige toda la gente. Y claro, aquí tenemos a los españoles pasando las canutas, pero canutas. A los chavales sin futuro, bien formados, teniendo que irse de España y viendo cómo abrimos las puertas de nuestras fronteras para coger aquí a cualquiera, a cualquier delincuente, a cualquier yihadista, a cualquier violador, a cualquier preso de las cárceles marroquíes y argelinas, se les instala en un centro de menas, se les suelta por la calle en esos barrios, violan a las mujeres, tenemos a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas atemorizadas. Y todavía nos dicen que no protestemos. Es que es una cosa
como para salir a la calle y hacer algo más que protestar. Habría mucho más de lo que hablar, pero son y 11, así que como tenemos un compromiso horario, voy a hacer la pregunta que en realidad se hace todo el mundo, además es lo que permanentemente te mandan mensajes contando aquí al programa, etcétera. Vamos a ver, las encuestas tienen razón, finalmente Pedro Sánchez admite que se convoquen elecciones en España, sale lo que dicen las encuestas, Feijóo llama a Ferraz, en Ferraz ya no contesta a nadie porque se ha ido todo el mundo corriendo y entonces tiene que llamar a Vox para formar el gobierno. ¿Qué le diría? Yo creo que ese es un relato falso. Feijóo llamará a Bruselas y dirá con quién pacto, qué hago. Y la preferencia del Partido Popular la ha expresado Feijóo permanentemente en la última campaña electoral. Le ofreció 5 pactos a Sánchez. Ha seguido ofreciéndoselos permanentemente. Después del apagón, que se nos ha olvidado, se nos apagó el país entero por primera vez. No se le apagó ni a Primo de Rivera, ni a Franco, ni a Calvo Sotelo, ni a Suárez, ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Zapatero. Se le apagó a este tipo. Y después de esto, va Feijóo y le ofrece un pacto energético, antes de ayer. Entonces, ¿por qué voy a pensar que el señor Feijóo quiere pactar con nosotros? Ahora bien, si el señor Feijóo quiere cambiar el rumbo, quiere cambiar radicalmente las políticas migratorias, echar de España a todo el que no debe estar en España, quiere cambiar también radicalmente las políticas económicas, está dispuesto a dejar de perseguir a los españoles con unos impuestos abusivos para pagar todo tipo de porquerías que los españoles no tienen por qué pagar, si está dispuesto a plantarse ante las políticas verdes de Bruselas, a proteger nuestro campo, a restaurar nuestra industria, pues el señor Feijóo entonces puede ser un buen vicepresidente de Vox. Vale, bien. Bueno, creo que tengo que volver a insistir sobre la pregunta, porque como es una hipótesis sí, poco verosímil, ¿cuáles serían las condiciones? Las cosas ocurren. Hace 40 años era inverosímil pensar que íbamos a tener estas autonomías y a dónde nos han llevado. Era inverosímil pensar que íbamos a tener un presidente del gobierno pactando con Otegi, que gobierna gracias a Otegi. Pero no estamos pensando dentro de 40 años, sino en pasado mañana. Bueno, es que las cosas también cambian rápido. Lo hemos visto en algunos sitios, lo hemos visto en Argentina, hemos visto el vuelco en Estados Unidos. Yo creo que nada es descartable y los españoles deben saberlo. Está en su mano. Vox está con una gran proyección y hay muchos españoles que en realidad piensan como nosotros, pero no nos votan porque están con esas confusiones con las que les engañan desde la estafa de oposición, con el voto útil, y entonces votan aquello que les gusta menos, pero que creen que tiene más posibilidades. En cuanto se den cuenta y voten de verdad lo que sienten y lo que quieren, eso es perfectamente factible. Entonces yo quiero que todo el mundo que nos escucha sepa que nos presentamos a las elecciones para ganarlas. Pero no quiero que esto sea un acto de chulería o de soberbia. Puede que no ocurra y que estemos en las posiciones que indicabas, José Javier. Bueno, pues en ese caso digo lo mismo. Nosotros formaremos parte de un gobierno en cabeza o en segundo lugar, o apoyaremos un gobierno en la posición en la que sea, dentro o fuera, solo si es para cambiar radicalmente esas políticas. Si no es así, que pacten con el Partido Socialista y que obtengan la investidura del Partido Socialista. Migratoria, fiscal, energética, agraria. Bueno, he dicho unas cuantas y podría decir más, pero es lo primero que me ha salido porque creo que es lo urgente para recuperar el pulso nacional, la seguridad en las calles y cambiar lo que atenta más evidentemente contra el sentido común. Viva 25, ¿no? Que lo tenemos ya, el gran acto anual de Vox. ¿Qué se puede adelantar? Es este fin de semana, ¿no? El que viene. Será en Vistalegre, imagino, como todos los años. En Vistalegre es un gran evento de Patriots, que como sabes es la tercera fuerza del Parlamento Europeo y el tercer partido de Europa, y que yo creo que tiene mucho que decir en el futuro de Europa. Y yo creo que el lema ya es evidentemente explícito de lo que pretendemos, que es reconquista, porque hay que reconquistarlo todo. No solo nuestra soberanía, no solo nuestra seguridad, nuestras libertades, y por lo tanto yo creo que aquí, cuando defiendo este concepto, lo aguante alguien que ha escrito sobre ello. ¿Hay ya personalidades que hayan confirmado su presencia este año y que se puedan avanzar? Bueno, hay algunos, pero yo prefiero dejar eso para el final, porque nunca se sabe. Las agendas siempre son complicadas. Yo no quiero decir, va a venir fulano y luego resulta que no viene, pero vamos, yo creo que va a ser un evento muy interesante, como todos los que ha convocado Patriots y Vox, y va a ser un evento multitudinario que además va a volver a demostrar la fortaleza que tenemos, la capacidad de movilización en un momento muy cercano al que nos daban por desahuciados, porque solo hace 12 meses, cuando decidimos salir de los gobiernos por la estafa del Partido Popular, no solo a los electores, sino a su socio de gobierno en varias regiones,
pues todos los tertulianos y los portavoces del bipartidismo decían que esa decisión de Vox era el fin de Vox. Una de tantas defunciones de Vox que han anunciado, porque no entienden lo que está pasando, porque no se enteran de lo que estamos defendiendo y porque no les importa nada lo que piensa la gente. Entonces yo creo que se va a volver a demostrar que tenemos una fuerza extraordinaria y que vamos a ser decisivos en el futuro. Bueno, usted apúntese de momento: política migratoria, política fiscal, energética y agraria. Estos 4 elementos que Santiago Abascal ha puesto encima de la mesa. Dice que hay más, pues ceñámonos a esos 4, y si en los próximos días se empieza a oír en voces del Partido Popular que hay un cierto viraje sobre estas cuestiones, a lo mejor ya sabe usted por qué es. Santiago Abascal, muchas gracias por estar aquí esta noche en el Gato al Agua. A ti, José Javier, un placer.